A continuación, daremos paso al panel número 23 titulado La libertad religiosa en el ámbito laboral. Agradecemos la participación de los doctores Mercedes Salido, Ángel Arias Domínguez y Marcelo Richter. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Marcelo Richter, que nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Richter es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Salta, República Argentina, abogado por la Universidad San Carlos de Guatemala, República de Guatemala, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, magíster en Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales Internacionales, magíster en Derecho Constitucional. El profesor Richter es profesor en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad de Istmo, y ocupa cargos como coordinador en la sección laboral en la Corte de Constitucionalidad, abogado asesor de magistratura en la Corte de Constitucionalidad, consultor independiente para entidades gubernamentales, no gubernamentales, universidades y empresas, director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional, entidad adscrita a la Corte de Constitucionalidad, y actualmente se dedica a ser abogado litigante en su propia oficina profesional y es profesor universitario. Adelante, doctor. Bienvenidos a este panel. Muy agradecido por la invitación, por considerar que podíamos hacer algún aporte hoy en estos temas. Estoy acompañado de dos grandes profesionales que en la temática que hoy abordaremos seguramente nos ilustrarán con mucho de su conocimiento. La idea de este panel justamente es tratar de dar algunas pinceladas, tratar de demostrarnos cómo un derecho que muchos considerarían ni siquiera que puede no estar vinculado al derecho del trabajo, finalmente se ha introducido y ha generado no solo legislación, sino también pronunciamientos judiciales, ¿no? Yo les quería comentar así como introducción y muy breve porque lo fundamental es escuchar a nuestros expositores, ¿no? Que en relación a este tema la mayoría de las cuestiones reguladas están en función, ¿no? La mayoría digo, ¿no? Porque hay mucha otra legislación que sí contempla el derecho o la libertad religiosa como un derecho autónomo y que debe ser reconocido y respetado, ¿no? Incluso en el ámbito de las relaciones laborales. Pero digo que la mayoría de la regulación están en función de los derechos de los trabajadores a no ser discriminados, ¿no? Y sobre todo por razón de su religión, ¿no? Esto está en función, en muchos casos, del respeto a la intimidad, ¿no? Y la consideración debida a la dignidad de la propia persona y del propio trabajador. En este ámbito y en esta, digamos, en esta temática, en esta materia, un tema también importante que surge, y no sé si vamos a lograr profundizar sobre él, pero sí seguramente será motivo de próximas reuniones o de próximos seminarios en relación a esto, está el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Justamente por motivos que tienen que ver con lo religioso, pero que en alguna manera afectan las relaciones laborales. Esto creo que al eximirse a los trabajadores de desempeñar determinadas funciones que están vinculadas o exigidas para el puesto de trabajo, obviamente esto también tiene que tener un abordaje, sobre todo desde lo jurídico, que es el campo en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? Otro tema que también está relacionado con esto y que tiene un amplio desarrollo, sí, ya desde hace mucho tiempo, es el tema de, por ejemplo, los descansos retribuidos, ¿no? Los descansos retribuidos en el derecho al trabajo, que tienen que ver con las fiestas religiosas, sobre todo que se profesen, ¿no? Tienen en mucha de la legislación vigente en nuestros países está reconocido. Entonces, el derecho al descanso en el trabajo respecto de las festividades religiosas también es un tema que tiene regulación y que obviamente tiene un abordaje al cual nos debemos ceñir al momento de justamente analizar estas cuestiones que tienen que ver con la libertad de religión en el trabajo.
Y después todo lo que tiene que ver con la simbología, ¿no? Religiosa, tanto en la vestimenta como en las formas de expresión que se hacen dentro del centro de trabajo en función de la religión que cada uno profese. Yo tenía por aquí, si me permiten, una compartir pantalla, una pequeña presentación. Si no, igual de todas maneras le voy a hacer como una breve lectura en relación a Profesor, esto. está Sí, habilitada la función, puede compartir sin problema. ok, gracias. Eh, Como es en relación justamente a esto que les mencionaba al principio, que tenemos regulación básica que evite la discriminación y en este caso por motivos religiosos. En Guatemala tenemos una legislación en el Código de Trabajo, básicamente el artículo 100, aquí no sé si se logra ver, el artículo 137 bis, ¿no? Que dice básicamente que se prohíbe la discriminación por motivos de sexo, se menciona la religión, por la naturaleza en donde se obtuvo la formación escolar académica y el tema es que hace referencia concreta para la obtención del empleo en cualquier centro de trabajo. ¿Mm? Y en la siguiente diapositiva que les muestro allí o les comparto, ¿no? Aquí, y esta es un aviso que ha salido hace menos de 20 días aquí en Guatemala, en el país, y pueden ver que para acceder al puesto de trabajo, y se los marqué aquí en el cuadrito con rojo, dice profesar la religión cristiana evangélica, ¿sí? O ser miembro activo en la religión que profesa, ¿no? O sea, una cuestión que es cierto que, como ven aquí, la plaza es para una institución evangélica, ¿no? Pero de todas maneras, uno diría, ¿en qué afectaría que esta persona, que cualquier persona que cumpliera con los requisitos de conocimientos, de capacidad, de idoneidad, no pudiera desarrollar esta función? ¿En qué la cuestión religiosa, incide para que se pueda acceder a la plaza de trabajo? Entonces, como ven, son cuestiones del día a día, de la praxis y de todo lo que de alguna manera no tenemos que analizar y que intentaremos, ¿no? Como le digo, con nuestros dos expositores que tenemos convocados para esta reunión, para esta sesión, abordar algunos de estos aspectos y tratar de despejar algunas dudas, de buscar algunas respuestas, de tratar de consensuar también para el futuro, futuros comportamientos y cómo y procederes en relación a esto. Entonces, hecha esta breve introducción, voy a presentar a la primera expositora de nuestro panel, a la doctora Mercedes Salido López. La doctora Mercedes Salido López ha sido profesora, es profesora y doctora en Derecho Eclesiástico del Estado. Ha impartido clases en la Universidad de Almería, también ha sido profesora visitante de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá de Madrid y actualmente profesora titular de la Universidad Internacional de La Rioja. Es máster en Derecho Matrimonial Canónico, obtuvo el título de experto universitario en aprendizaje y enseñanza universitaria online y en el de experto programado en el desarrollo directivo en gestión académica de programas universitarios. En la actualidad es coordinadora académica del Máster de Derechos Humanos y del Máster de Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja. Es investigadora principal del Grupo de Investigación Culturas, Religiones y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja y miembro del Grupo de Investigación de Derechos Humanos, Cooperación Internacional y Libertad Religiosa de la Universidad de Almería. Ha desarrollado distintas líneas de investigación, básicamente en derecho y fenómeno religioso, derecho matrimonial canónico y civil, libertad religiosa, sus ejercicios y límites. Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros y capítulos de libros en editoriales de gran prestigio. Esta es una breve reseña de su currículum, de su amplio currículum y de sus conocimientos. Obviamente por cuestiones de tiempo no podemos
abundar más, pero para que veamos que estamos frente a una persona experta en los temas que hoy queremos conversar y compartir. Así que, Mercedes, la dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días a todos, buenas tardes desde España. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación, por la amable presentación. Quisiera agradecer desde luego a los organizadores del evento pues la invitación que me han hecho a participar en él. Para mí es un verdadero placer que me den este espacio para poder compartir opiniones, pues, en este caso con colegas y con profesionales como el profesor Ángel Arias. Como habéis podido comprobar, como comentaba Marcelo, mi especialidad no es el derecho laboral. Yo soy especialista, si pudiera decirse eso, en derecho eclesiástico, y lo que hago básicamente es estudiar la libertad religiosa y su ejercicio en diversos entornos, ¿no? Entre ellos, pues el entorno laboral que aquí nos concierne. En todo caso, seguro que mi compañero, que es laboralista, pues va a abordar con mayor autoridad de la que yo dispongo el tema que nos concierne, ¿no? Pero bueno, humildemente, mi intención es no dar unas respuestas, como comentaba Marcelo, ya quisiera yo tener las respuestas, pero sí por lo menos unas breves reflexiones sobre qué supone el derecho de libertad religiosa, qué contenido tiene en este ámbito, qué conflictos básicos, aunque eso también lo ha comentado un poquito y muy bien hecho Marcelo, cómo buscarle acomodo a esos conflictos jurídicos en este ambiente, teniendo en cuenta el ejercicio de ese derecho de libertad religiosa. Como veis, el enfoque que yo persigo realmente es un poquito eclesiasticista. Espero que sea comprendido y sobre todo acogido en lo que concierne al tema y, por supuesto, como digo, no es una respuesta, es una opinión, espero que fundamentada, y va a ser un estudio durante muchos años, pero que, por supuesto, no tiene ni que ser compartida ni que ser la única ni nada similar, ¿no? Simplemente la quiero poner de manifiesto, ¿no? La libertad religiosa es un derecho humano, creo que eso es indiscutible, nos pertenece a todos, está íntimamente ligada con la dignidad humana y forma parte de la identidad de muchas personas. Para muchos, de hecho, es la primera de las libertades, en orden de importancia. Vivir una vida sin libertad de creencias o religiosa o de ideológica o de pensamiento incluso, ni pudiendo actuar conforme a ella, pues carece de sentido, no merecería incluso la pena, ¿no? Sea como fuese, la consideremos la más importante, menos no importa el caso que tiene importancia y que resulta claro que su reconocimiento y garantía, yo creo que es un indicativo de calidad de las democracias actuales, de las democracias libres, ¿no? La libertad religiosa permite un ámbito de autonomía al individuo, de autodeterminación, de desarrollo de la personalidad, y le otorga una inmunidad de coacción para adoptar sus creencias y actuar conforme a ellas en conciencia sin que tenga injerencia por terceros, ¿no? Basta un breve repaso por las normativas internacionales más básicas que regulan los derechos humanos y más importantes y relevantes que son referentes en la materia para ver que es un derecho ampliamente reconocido y protegido y que su contenido se ha ido conformando por organismos de ámbito internacional. Está reconocida en la Declaración de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos del Hombre y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en muchas más normativas con ámbito, o sea, con vinculantes o no, pero desde luego referentes en el tratamiento y la interpretación de los derechos humanos, en este caso de la libertad religiosa, ¿no? Por tanto, es un derecho que creo que es comúnmente aceptado, que tiene que ser reconocido, respetado y garantizado. Ahora, ¿cómo ligamos ese derecho con el ámbito laboral que aquí nos concierne? ¿Cómo se inserta? Se inserta realmente con los conocidos y denominados derechos fundamentales inespecíficos en el ámbito laboral. O sea, junto con los derechos específicos, derecho a la huelga, libertad sindical, etcétera, no hay duda que también son ejercitables y tienen eficacia en este ámbito los derechos fundamentales inherentes al ser humano. El trabajador no deja de ser persona, no se le puede privar de sus derechos inherentes por estar en un ámbito privado, laboral, digamos,
como tampoco eso significa que se conforme un territorio inmune a la eficacia de estos derechos, ni mucho menos, no es algo absoluto, ¿no? Esto tiene que compaginarse, que armonizarse. Gracias a esa eficacia horizontal de los derechos y libertades fundamentales, que son ejercitables no solo frente a los derechos a los poderes públicos, sino también en el ámbito de las relaciones privadas, como es el que nos concierne, ¿no? Además, es obvio que por mucho que en una empresa se establezca una neutralidad ideológica o una política de neutralidad ideológica, eso no quita que los actores que en ella operan, en este caso los trabajadores, tengan una creencia religiosa, no dejan de tenerla, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar ver es cómo compaginamos ese derecho de libertad religiosa y su ejercicio pues, con el poder de organización empresarial, que evidentemente lo tiene, y además con la voluntad de las partes que libremente se ha manifestado en un contrato de trabajo. Eso no lo quita nadie. Entonces, realmente las obligaciones inherentes que dimanan de ese contrato de trabajo van a ser las que van a modular un poquito el ejercicio de la libertad religiosa en este entorno. A priori, de manera tradicional, esto se ha traducido en el ámbito laboral pues, con un deber de abstención por parte del empresario en cuanto a la elección que hace una persona sobre si cree o no en algo. Es decir, el empresario debe mantener una actitud pasiva en cuanto que no puede interferir en esa elección, tanto sea positiva o negativa, sobre el acto de fe o la creencia religiosa, ¿no? Esto creo que tampoco tiene mucha discusión y que es evidente que un empresario no puede obligar a nadie a creer en algo, a no creer o incluso a cambiar de religión, ¿no? De creencia. Esto no sería admisible en una sociedad democrática libre, ¿no? Ahora, creo que la duda o la cuestión sería en sí, con este deber negativo de no hacer, con esta no injerencia o prohibición de interferir del empresario, se garantiza realmente el derecho de libertad religiosa en todo su contenido que está establecido en esos textos internacionales que antes les decía. Es decir, ¿es suficiente una actitud pasiva o es necesaria una actitud positiva, una obligación de hacer por parte del empresario, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos no solo de un derecho humano y fundamental, sino que suele ser un derecho central y nuclear en todos los sistemas jurídicos, ¿no? Ya en el año 2014, el relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de creencia religiosa, en el informe que realizó, hablaba de un malentendido que suele suceder y darse mucho en esta materia, y es relegar la religión al ámbito interno privado. Es decir, considerar que la religión o las creencias es una cosa que tú tienes libertad para tenerlas, pero en tu ámbito interno, familiar, privado, ¿no? Y eso, la consecuencia que lleva es que reduce el contenido de la libertad religiosa en el ámbito laboral, a esa prohibición de injerencia del empresario. Pero realmente la libertad religiosa, tal y como es concebida en los textos internacionales, tal y como es reconocida realmente, tiene dos dimensiones. La interna, que es esta de la que hablamos, ¿no? Que desde luego es absoluta, que nadie puede obstaculizar tu creencia, tu respuesta negativa o positiva, y de hecho nos ampara a todos, a los creyentes y a los no creyentes, a los ateos, a los agnósticos, todos, gracias al derecho de libertad religiosa, podemos dar una respuesta positiva o negativa ante ella, y es absoluta ese derecho. Pero en su vertiente externa, que también la tiene, la vertiente externa lo que consiste en poder manifestar esa creencia y poder actuar allá donde te encuentres conforme a ella, conforme a tus convicciones. Poco sentido tendría tener una creencia y no poder actuar conforme a ella, salvo en el ámbito interno o familiar. Eso nos dejaría muy insatisfechos realmente. Eso no satisface todo lo que es la libertad religiosa. Evidentemente, en la versión externa, la libertad religiosa sí que tiene límites, no es un derecho absoluto, como ningún derecho, vamos. Y los límites también vienen marcados en los textos internacionales, ya la seguridad, el orden público, la salud y la moralidad y, por supuesto, el ejercicio de los derechos de los demás, entre ellos el ejercicio del derecho de libertad religiosa de los demás, ¿no? Que no tiene por qué coincidir con el nuestro y que pueden haber optado por una respuesta negativa o por una respuesta diferente. Pero lo que está claro es que tienen dos dimensiones y que la dimensión externa no se vería satisfecha con ese mero no hacer del empresario, con esa actividad pasiva, con esa no injerencia en tu opción, ¿no? Libre, sino que pues habría que atender a la interpretación extensiva de los derechos de libertad, de derechos fundamentales, entiendo yo, claro,
según la cual pues no solo hay que remover los obstáculos para poder ejercer estos derechos, sino que además es necesario facilitar el ejercicio de estos derechos. Esto en el ámbito laboral pues se va a traducir no solamente a la obligación al empresario de no inmiscuirse en cuestiones en el credo religioso de sus trabajadores, sino también a un deber positivo de allanar su práctica, de, bajo razones de libertad de máximos, allanarlo en lo viable, en lo razonable. Evidentemente esto no se va a traducir tampoco en un derecho, como decía, absoluto, incondicionado del trabajador a poder incumplir incluso obligaciones contractuales porque van en contra de su ejercicio de derecho de libertad religiosa. Pero tampoco es una decisión libre, arbitraria del empresario, sin más, perdón, porque estamos hablando del ejercicio de un derecho de libertad religiosa, sino que requiere realmente un consenso entre ambos. Quizás la solución pues, sería el acuerdo entre las partes, ¿no? Un acuerdo pues bien en un contrato de trabajo o mediante la negociación colectiva. Pero teniendo en cuenta que nos estamos moviendo en un ámbito en el que la asimetría es un rasgo muy característico del ámbito del derecho del trabajo, no hay asimetría entre trabajadores y empresarios, hay siempre una jerarquización importante, pues normalmente esa solución no siempre satisface a las partes, no siempre resulta buena. Y lo que se ha ido tendiendo cada vez más, entonces, es a buscar el ajuste razonable, que es un término reconocido en el debate internacional sobre derechos humanos, ¿no? Que lo que supone o lo que implica es una obligación al empresario de realizar todos los esfuerzos posibles para que se pueda ejercitar el derecho de libertad religiosa, los esfuerzos razonables. Yo creo que aquí la clave, desde luego, está en razonables y en el principio de proporcionalidad, que debe ser la piedra angular en todo el tema, ¿no? No se puede exigir esfuerzos desproporcionados al empresario, puesto que a él también le asiste un derecho de organización de empresa y además hay un contrato laboral que suscita, que subyace ahí, que tú has firmado voluntariamente y que te has comprometido también a cumplir. Pero hay que acomodar ambas partes, ¿no? La libertad religiosa no consiste además en una libertad de opiniones, meras ideas, es realmente son condiciones, son valores íntimas sobre los que el sujeto construye su personalidad, se autodefine, son identitarios, a veces tan identitarios o más que la raza. Entonces, no respetar esto realmente no sería lo debido en justicia, ¿no? De hecho, en las actuales sociedades, que cada vez somos más globalizadas y plurales, la articulación de una convivencia armónica de la diversidad religiosa, que cada vez es mayor, la pluralidad, creo que eso es indiscutible, es uno de los grandes desafíos de las sociedades, ¿no? El articular esa diversidad podría consistir en tener una neutralidad, ¿no? No atiendo a la diversidad, a todos los trato igual y así no discrimino, podría ser, pero creo que hay que ir un poco más allá. Esa neutralidad en la empresa debería tener un carácter positivo. No es cuestión de no reconocer la diversidad, sino de incluir la diversidad en tu zona de trabajo, ¿no? En tu empresa. Yo creo que se ha de apostar por un reconocimiento y una protección de esa diversidad como un activo que da valor a la empresa. Eso te otorga prestigio, eso va a otorgar una mayor satisfacción del trabajador y a la larga y a la postre probablemente un mayor rendimiento y una mayor productividad, que al fin y al cabo es lo que le asiste o lo que pretende la empresa, ¿no? El empresario en este caso. Para terminar y muy brevemente, simplemente hacer alusión, aunque ya como digo brevemente lo había hecho también Marcelo, a que esto que estoy comentando no es un ejercicio intelectual sin más, esto tiene incidencia práctica, ¿no? Esta diversidad religiosa, esto es una problemática jurídica en el ámbito laboral, más allá del tema relacionado con la portabilidad o no de símbolos religiosos, de vestimenta, que tratará mi compañero Ángel. Bueno, pues el tema de buscar un acomodo para el disfrute de descansos semanales o días festivos, que son diferentes en las confesiones religiosas, o el respeto a exigencias dietéticas, o la negativa por motivos de objeción de conciencia a desarrollar determinadas tareas, ¿no? Contrarias a las condiciones, pienses en el ámbito sanitario, por ejemplo, ¿no? A realizar prácticas abortivas, etcétera. Y por supuesto, uniéndolo, como decía Marcelo, con el principio de discriminación y el derecho a la igualdad, pues el que no se te discrimine en el trabajo, tanto en el momento de acceder a él como en el desarrollo, como posteriormente en su extinción por motivos religiosos. Esto es algo que genera
una problemática. Evidentemente, no, numéricamente o cuantitativamente no se va a poder comparar a otro tipo de problemática en el mundo laboral, con la relacionada con despidos, etcétera. Pero cualitativamente creo que merece mucha consideración, puesto que estamos hablando de un derecho que identifica a las personas y que es fundamental, ¿no? Y que para atender realmente a él no consiste en uniformar las soluciones, en tratar por igual a las personas cuando tienen creencias religiosas diferentes, sino que hay que atender a la diversidad, tratar de forma igual cosas que no son iguales, realmente causa desigualdad. Esto es algo que todos los que estudian derechos fundamentales lo tienen claro, ¿no? Entonces, pretender homogeneidad en situaciones que no son homogéneas realmente no termina de conseguir pues un amparo del derecho de libertad religiosa en toda su extensión, ¿no? Bueno, creo que más o menos me he ajustado al tiempo, Marcelo. Si no es así, lo siento, y si no, pues nada, doy paso a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Un poquitín te pasaste, pero estamos bien. Gracias, tu aporte ha sido muy importante. Vamos a seguir con la exposición. En este caso, le vamos a ceder la palabra al doctor Ángel Arias Domínguez. Eh, el doctor Ángel Arias Domínguez es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Extremadura. Ha tenido 4 sexenios de investigación. Es subdirector de la revista de Jurisprudencia Laboral, autor de una veintena de libros y de varias centenas de artículos sobre la especialidad académica que él desarrolla. Es evaluador externo de varias revistas técnicas laborales y proyectos de investigaciones ministeriales y miembro de consejos de dirección o académicos de varias revistas laborales. Esto es una breve reseña del amplio currículum de nuestro amigo Ángel Arias, que le cedemos la palabra para que nos comente acerca de los temas que nos quiere compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Encantado de participar en esta iniciativa de la Academia Hermana de Perú. Y bien podría decir eso de le dedico mi silencio, porque dado el nivel que ha manifestado la compañera, la profesora Salido, pues le podría decir eso que dice el último premio Nobel peruano y español, Vargas Llosa: le dedico mi silencio, su última obra, que bueno, aprovechando que me invitaban a esto, pues adquirí y he leído, y bueno, me ha quedado un poco. Después de leer otras cosas mayores de él, pues sinceramente me ha parecido un poquito mejorable, pero bueno, quedémoslo ahí, ¿no? Muchas gracias a la Academia Peruana, y me ha gustado mucho la exposición de la profesora Salido, porque en las cosas que ha ido diciendo, discriminación, contrato, ha ido como sembrando diferentes vías para poder continuar en la exposición, ¿no? Es cierto que se puede hablar de muchos matices, habla muy bien, y hay que subrayarlo, de la eficacia del derecho constitucional inespecífico y su proyección en la proyección del derecho a libertad religiosa en el ámbito laboral, y tiene muchas manifestaciones, ¿no? Yo voy a hablar solamente de una de ellas, y brevemente al hilo del estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El primer tribunal que se acercó a esto fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y luego el Tribunal de Justicia ha ido cogiendo los criterios de análisis de la cuestión, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a proponer va a ser una breve exposición de cómo se manifiesta la visibilidad de la indumentaria religiosa, o de aquellos elementos que pudiéramos asociar a una indumentaria religiosa, porque yo no tengo claro, y con esto es lo que finalizo, si los elementos característicos sobre los que se discute, básicamente, por decirlo en Román Paladino, una cruz cristiana o un velo en todas sus extensiones musulmán, si eso en realidad los tribunales de justicia y europeo no lo están analizando desde un punto de vista erróneo. Yo no creo, y con esto es mi conclusión final, pero se la anticipo, yo no creo que
cuando acudimos viajando a la Catedral de Segovia y queremos ver un Cristo yacente en una talla que se pasea por Semana Santa, estemos realizando un acto de fervor religioso. O cuando acudimos no sé, a la Plaza Central de México DF y vemos la catedral, ¿no? Acudimos a la catedral porque es un acto cultural, social. Entonces, entender que una persona lleva un velo o una cruz en el pecho, porque eso es una manifestación de su identidad cultural religiosa, yo creo que es más identidad cultural social. Pero bueno, a lo que vamos. Yo creo que en la vestimenta de prendas que pudiéramos identificar como religiosas en lugar de trabajo, se ha pretendido por los dos tribunales construir lo que yo denomino un paradigma neutro en donde se escore la visibilidad del factor religioso. Los tribunales, los dos, yo creo que van de la mano, habría que profundizar algo más. Lo que pretenden básicamente es reconducir las manifestaciones religiosas a un ámbito absolutamente privado. Me cabe la duda de si no tiene que ser también secreto, porque no es que llegue a molestar, pero el tratamiento que se hace es de una cierta incomodidad. Generalmente se une a los factores filosóficos o culturales en un análisis bastante simplista, ¿no? Yo no conozco ningún despido de ningún trabajador de ninguna empresa del mundo porque llevo una camiseta que dice yo adoro leer a Kant o a Wittgenstein. Yo no conozco ninguno. Si alguien, bueno, pues no sé, a lo mejor nos podemos descocar y entender que si llevo una camiseta de River Plate o del Real Madrid me van a despedir. Bueno, pero oiga, no me sea hipócrita, no. Usted pretende que la sucia mano de la identidad no se va perturbada porque una persona lleve un velo o una cruz. O otras identidades, que tampoco hay mucha jurisprudencia sobre otras identidades, ¿no? Y el enfoque que hacen los tribunales está más cercano a lo que sería un tratamiento laboral estándar del ejercicio de un derecho que un derecho fundamental. Lo analiza como si se tratara de un permiso laboral retribuido o unas vacaciones anuales o un salario. El choque y la conflictividad de la visibilidad religiosa no se aborda con la importancia de considerarse un derecho fundamental de la persona trabajadora, ¿no? Y luego, entre permisibilidad laboral de la visualización de esos factores y una asepsia absoluta, los dos tribunales optan abiertamente por enfatizar, favorecer las medidas de control interno patronal para que sea una asepsia absoluta. Bueno, es una opción. Lo que yo les propongo es un análisis metodológico breve sobre el factor religioso en los lugares de trabajo y al final voy a narrar por su nombre, por el nombre de los, como se nombran las sentencias del Tribunal de Justicia y el Europeo, por los nombres de los dos contendientes. Si alguien quisiera tener las referencias más exactas de fecha y asunto del caso, me lo pide y se lo mando por mail. Voy a hacer una metodología de cómo se ha abordado todo esto, ¿no? Yo creo que, y enlazando con lo que ha dicho la profesora Salido, no se trata no ya simplemente de que no haya un motivo de discriminación, que es un poco la idea inicial que ha comentado el profesor Richter, sino o que haya que favorecer la presencia o la singularidad religiosa hacia el trabajador. No, es algo más, es un tercer paso. Es un tercer paso. Es que al dotarse de la fundamentalidad del derecho constitucional, el empresario tiene la obligación, el empresario público y privado, porque aquí tampoco hay mucha diferencia entre los ámbitos públicos y privados, ayuntamientos, etc. No hay una gran diferencia. Tiene la obligación de tolerar una cierta incomodidad personal que le supone que una persona que a lo mejor no profesa su religión se exprese con un símbolo religioso distinto al suyo.
Volvemos a lo mismo. No conozco a nadie que se ha despedido por llevar una camiseta. Me gusta leer a Edgar Allan Poe o cualquier otro planteamiento filosófico. No se trata de no discriminar, por supuesto. No se trata de favorecer que haya días de descanso, que haya horas en el día en que puedan ejercer determinadas prácticas religiosas, sino que al ser derecho constitucional, tengo la obligación de tolerar que algo no me guste. Eso lo convierte en auténtico derecho fundamental. Luego, y también tenemos que diferenciar claramente, y aquí sí creo yo que el análisis es correcto del Tribunal de Justicia, entre lo que puede ser una empresa de tendencia de lo que puede ser una empresa ordinaria. Es decir, en una empresa de tendencia, en un hospital religioso, en una institución de enseñanza de una determinada religión, parece razonable que la tolerancia contra símbolos religiosos distintos de los propios sea algo más elástica, ¿no? Y no se trata, si soy director de Coca-Cola, de que tenga que beber Coca-Cola. Se trata de decir que no me gusta más la Pepsi-Cola, no sé, por decirlo claramente. La tolerancia que se debe tener en una empresa de tendencia es más elástica. Y con respecto ya a las empresas ordinarias, en donde hay símbolos religiosos, se funciona siempre de la misma manera, ¿no? Es una orden empresarial restrictiva del ejercicio de un derecho fundamental, como es portar el símbolo religioso de mi elección. Y lo que hacen los tribunales es enjuiciar la legalidad de esa orden empresarial. Y lo hace siempre, es una metodología que es lo que yo propongo, sobre todo para abordarlo, un tratamiento científico. Lo primero que tenemos que preguntar es la legitimidad de la medida. Es decir, ¿su prohibición está legitimada en un bien empresarial protegible? ¿Sí o no? Si la contestación al uso de un velo islámico o una cruz cristiana está protegido, pasamos a la segunda fase. ¿Es legítimo que se prohíba en determinados espacios, con determinado momento, la portabilidad de ese tipo de signos? Una vez que consideramos que es legítimo, pasamos al análisis concreto, básicamente respondiendo a 3 preguntas. Si la orden empresarial es necesaria, si es adecuada y si es proporcional. Esta trilogía argumental es muy parecida a la que hace el Tribunal Constitucional Español cuando se enfrenta al conflicto entre derechos constitucionales en el ámbito laboral, que tiene un nombre muy sonoro que todos utilizamos todos los días cuando conectamos el teléfono, que es el PIN, principio de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Bueno, pues los tribunales europeos le llaman necesaria, adecuada y proporcional. Básicamente lo mismo. Tenemos que preguntar, en primer lugar, si la restricción es necesaria para la consecución del fin empresarial pretendido. ¿Verdad? Puede ser caprichosa, puede ser arbitraria, una orden empresarial que no protege el fin que pretende, ¿no? El empresario que tiene tratamiento de cara al público, que pretende una asepsia en la empresa, que no se sepa si votan a un partido político, si votan a un tal, y pretende que no se sepa, o no se sepa, o no se identifica la empresa con una determinada religión. Bueno, pues, ¿la orden de restricción de portar eso es necesaria? No, es que esta persona trabaja dentro, no de cara al público, entonces no sería necesaria. Segundo, que sea adecuada, es decir, que sea apta técnica y objetivamente para la consecución del objetivo empresarial y la protección del derecho fundamental, y que sea proporcional. Es decir, que la orden empresarial sea lo menos lesiva del derecho fundamental, que sea lo menos dañosa del derecho fundamental. Muy bien, y los 3, necesaria, adecuada y proporcional, en el contexto laboral del lugar de prohibición, ocupa un interés estelar donde se prohíbe la portabilidad de símbolos religiosos, del tipo de símbolo, y sobre todo de algo que puede sonar muy raro, pero el tamaño sí importa. Es decir, el volumen del símbolo y el espacio que ocupa en la visualización de la persona tiene importancia. No es lo mismo, por poner un ejemplo grosero, llevar una cruz
discreta en el pecho, tapado con una camisa o con una blusa, etc., etc., que portar una cruz grande sobre el pecho, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo. Luego, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se ha producido es una cierta tolerancia al uso de la cruz cristiana y una cierta intolerancia al uso del velo, de los velos relacionados con musulmanes, ¿no? Por ejemplo, en la sentencia Lauzi contra Italia, no voy a contar cada caso de la jurisprudencia porque si no, no va muy largo, sería voto matiz, pero bueno, básicamente es un crucifijo en un aula, unos padres dicen un crucifijo en un aula italiana, entonces, bueno, pues, los italianos dicen que ahí se va a quedar el crucifijo, los padres dicen que hay que quitarlo y llega al tribunal y el tribunal lo que dice es, oye, mire, el crucifijo está ahí porque lo hizo una norma italiana, a mí déjeme de historias, ¿no? Bueno, pues se queda. O, por ejemplo, en la sentencia de Beida, es una expendedora de billetes de avión que dentro de su vestimenta empresarial, que es un traje específico, pues lleva una cruz y se le ve la cruz, además de pues, el gorrito que llevan y la blusa de la empresa que vende esos billetes de avión, pero se le ve la cruz, ¿no? Bueno, pues también dice que le parece muy bien, que es un símbolo cultural y demás. Y sin embargo, el velo islámico lo consideramos muy restringido. Por ejemplo, en la sentencia Dasser contra Switzerland y en la 9 Romanos contra Wave, son dos maestras de escuela que portan el velo musulmán. Y aquí el tribunal considera legítimo la restricción empresarial de esa portabilidad de ese velo. La sentencia Leyla Sahin contra Turquía es una alumna en una universidad pública. Además es curioso porque ella era estudiante de cuarto, de quinto de medicina y había venido de una universidad en donde había podido portar el velo en el aula y al trasladarse a la capital, el reglamento interno de la universidad, las normas de convivencia, etc., le prohibían llevar el velo en esa universidad, ¿no? Si yo en aquella sí, en esta no, no, pero aquí el reglamento interno, ¿no? Un reglamento interno puede prohibir el ejercicio de un derecho fundamental. Un poco atrevido, ¿no? Pero bueno. Luego, en una cajera en un establecimiento público, MH contra MJ, se considera que oiga, pues, usted está de cara al público, no puede tener un velo islámico. Y luego, en empresas de prestadora de servicios con gran interacción con clientes, aquí hay dos sentencias con dos matices que no vienen al caso. Una es Samira Vita y otra es Asma Bognati. Bueno, pues las dos, la segunda con mucho más matices, más que nada porque había una cosa era la restricción individual por parte del empresario y otra muy distinta era que se le había pedido un cliente de forma expresa. Es lo que diferencia ambos supuestos. También se considera legítimo la orden empresarial que proscribe el uso de un velo, ¿no? LF y SCRL, trabajo en oficina. Y luego la que más me ha sorprendido, que es la sentencia Comunidad de Ans, que es un ayuntamiento francés en donde la persona que quiere llevar el velo islámico no está trabajando de cara al público, está dentro de oficinas y nunca departe con el público. Es decir, es un trabajo interno absoluto que bajo ninguna circunstancia tiene contacto con el público, ¿no? Es decir, entra por una puerta distinta, se va tal y cual. O sea, el rato de hechos asegura que nadie que vaya al ayuntamiento puede verla con el velo, ¿no? Bueno, el ayuntamiento es de todos, es de los ciudadanos, es de los residentes, es de los extranjeros que viven, ¿no? Pues, tampoco pasaría nada porque te vieran, ¿no? ¿Por qué hay un tratamiento diferente en el velo de la cruz? Yo llego a la conclusión que es por dos cuestiones. Primero, un recurso meramente técnico. En el velo siempre se está enjuiciando la legalidad de una orden empresarial y el balanceo de derechos se produce una orden empresarial frente a un derecho fundamental. Y sin embargo, en la cruz siempre se ha enjuiciado una norma. Es decir, es la norma la que permite en el Colegio Público Italiano tener el crucifijo. Y sin embargo, en el caso del velo, no son normas, son convenios colectivos o prácticas empresariales. A efectos prácticos es lo mismo.
Ahí hay una descripción técnica algo distinta, ¿no? Una orden empresarial, pues, si no lo dice la norma y la orden empresarial, pues, el convenio colectivo está para eso, ¿no? El poder de dirección del empresario, el ius variandi, ¿no? Etc., ¿no? Y por último, y he leído la jurisprudencia muchas veces, la cruz no es realmente la cruz cristiana en el occidente europeo, España, en fin, que conozco más de primera mano. El tratamiento que tienen los tribunales europeos, justicia y de derechos humanos, es que le dan ganas de decir lo que no dice. Es que la cruz no es un fenómeno religioso, es una manifestación cultural, exactamente igual que cualquier otra. Y que, volviendo al ejemplo, y con esto acabo, cuando acudimos a una ciudad que no conocemos o acudimos a Soria a ver las edades del hombre, que es una exposición magnífica, pues te dicen que está en la catedral y a nadie le espanta. Y vas a la catedral y es que el ejemplo que me saltó a mí, porque en esa catedral, viendo esa exposición, yo vi a dos personas con una indumentaria religiosa claramente islámica. Estaban dentro de una catedral católica viendo una exposición. Y pensé, claro, es que no llevan el velo por ser una identidad religiosa, lo llevan por ser una identidad cultural, lo lleva su madre, su hermana, su padre. Ser adulto, pues es eso. Y muy bien, no sé si he satisfecho las expectativas que se habían centrado sobre la conferencia, pero como tenemos un turno de comentarios, segunda réplica y preguntas, pues estoy a disposición tanto del, por supuesto, el moderador y la compañera, como en su caso los intervinientes, los cursillistas que quieran establecer algún tipo de pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias por tu exposición. Creo que ha sido clara en función de los pronunciamientos de los tribunales, ya sea regionales como nacionales, en función justamente del ejercicio de la libertad religiosa. Creo que el haber apuntado a la cuestión técnica o esa distinción técnica creo que nos despeja también bastantes dudas en relación a por qué a veces unos sí y a otros no. Digamos, me parece que eso ha sido un punto fundamental de la exposición. En este momento tenemos la posibilidad de hacer algún tipo de ampliación. Tenemos 5 minutos para cada uno de los expositores. Si quisieran hacer alguna reflexión final sobre lo que hemos compartido en este momento, entonces le cedería la palabra a Mercedes para que podamos avanzar en ese aspecto. Muchas gracias, Marcelo. Yo muy brevemente, en primer lugar, bueno, como ya aventuraba la intervención de mi compañero de profesor Arias Domínguez, pues ha sido con gran autoridad, se nota la experiencia en el ámbito laboral bueno, su estudio jurisprudencial y haberlo sintetizado en los minutos que ha utilizado me parece magistral, ¿no? Además, agradezco mucho que partiendo de mi intervención, digamos, pues haya añadido un tercer paso, ¿no? Haya ido más allá, complementando aquello que además estoy totalmente de acuerdo de esa tolerancia a la incomodidad que supone también o sea, la libertad religiosa en estos ámbitos, ¿no? Que quizás no se aborda desde esa visión de que estamos hablando realmente de un derecho fundamental, ¿no? Y bueno, yo solamente creo que quisiera incidir mucho, insistir en una idea que ya antes comentaba, de que creo que es básico el enfoque que se le dé a esas políticas neutrales empresariales que se pretenden imponer, que me parece estupendo y es una posibilidad imponer una política neutral, aséptica, pero realmente la neutralidad aséptica no incorpora la diversidad y creo que flaco favor se le hace al futuro en estas sociedades plurales, no solo en lo religioso, también en lo cultural y en cualquier otras cuestiones, ¿no? No incorporar esa diversidad en el ámbito laboral. Creo que es necesaria esa incorporación con acciones positivas, que hay que atreverse a afrontar esas acciones positivas sin riesgo a esos
costos, por ejemplo, económicos que pueda suponer tener que hacer esos acomodos razonables, sin riesgo a costos temporales incluso de gestión de administración, porque pienso que a la larga va a mejorar siempre la reputación de la empresa y que tú tengas una empresa con incorporación de esa diversidad y va a facilitar el ambiente de trabajo, va a aumentar la productividad y realmente creo en ello, si no tampoco lo diría, aunque habrá casos y casos, pero que creo que a la larga te hace mejor empresa y por supuesto mejor persona si respetas derechos asociados a la dignidad como es la libertad religiosa, ¿no? Y por mi parte nada más, creo que estamos muy ya cerca del tiempo, así que dejo el espacio a mi compañero. Muchas gracias, Mercedes. Entonces, le cedemos la palabra a Ángel para alguna reflexión final o conclusión que nos pudiera compartir. Sí, eh, mm, dándole alguna vuelta a todo esto, yo me acuerdo, y se acordará la compañera española por razones evidentes, queda lejos a ustedes, cuando se planteó el proyecto de Constitución Europea en el 2003, que no llegó a salir porque determinados países no quisieron, una tabla preciosa de derechos fundamentales, bueno, una cosa muy larga. Pues hubo un político español, que no viene al caso, era el presidente del gobierno en aquel momento, pero puede ser de aquel, puede ser otro, que pretendió que se introdujera en el preámbulo de la Constitución Europea una referencia a las raíces cristianas de Europa. Aquello levantó una polvareda entre el laicismo francés exquisito y champán y el grosero español bajito que proponía unas cosas espantosas porque no sé, ¿no? Bueno, aquello, cuando uno lo ve y pasan los años y ve que en la Catedral de Notre Dame se entierran los hombres ilustres franceses, uno se queda con la boca abierta del cinismo absoluto con el que se planteó todo aquello, ¿no? Aquello no se pretendía una referencia religiosa estricta en la Constitución Europea. Se pretendía decir simple y llanamente, al igual que puede suceder con otras identidades culturales en América, que hoy estamos con los mexicanos y bueno, tenemos todo un follón en la cabeza, Hernán Cortés, yo soy extremeño y mi hijo se llama Hernán, mi hijo pequeño se llama Hernán, por Hernán Cortés. Yo esto lo discuto en otro ámbito con lo que ustedes quieran, pero pretender que por la introducción de esa referencia a las raíces cristianas de Europa se iba a tener una constitución militante, me parece del todo absurdo, ¿no? Y aquello distorsionó mucho todo el debate posterior de todas las demás identidades, ¿no? Podemos leer a Hulke, crea la novela esta Islam y tal, y algunas cosas muy divertidas en donde se ha ido evolucionando y quizá las cosas hubieran sido diferentes con esa referencia que no pretendía ser religiosa, simplemente del reconocimiento de un hecho social o cultural incuestionable. Nada más, muchas gracias. Creo que estamos en tiempo. No se te oye, Marcelo. Está Ahora. silenciado. Perdón. Como es, sí veo que se están incorporando, parece que del panel siguiente, entonces yo solamente para, bueno, primero agradecerles obviamente a Ángel y a Mercedes, creo que nos han despejado varias dudas de las que podríamos tener en relación a estos temas. Creo yo que como por allí conclusión, resaltar el tema del doble ejercicio de la libertad, digamos, ¿no? El íntimo, el digno, el individual, pero también la manifestación externa. Creo yo que esos dos aspectos juegan mucho en este tema del derecho del trabajo, creo que abordados por ambos con mucha especificidad. Y apuntaría yo también a decir como conclusión, ¿no? El que ambos lo dijeron, ¿no? El tema de la proporcionalidad, la razonabilidad, ¿no? A cuestiones que son fundamentales para justamente el reconocimiento del derecho, el ejercicio y justamente para que no haya la conflictividad que muchas veces se da por los choques de derechos y de intereses. ¿No? Entonces, yo cerraría con eso, agradeciéndole mucho a Ángel y a Mercedes por su intervención, que me hayan dado el honor de poder escucharlos y de alguna manera
moderarlos y agradeciendo también a los organizadores por esta posibilidad. Y cerraríamos aquí esta intervención y dejaríamos a los organizadores en el desarrollo de las próximas intervenciones. Buenos días y muchas gracias y buenos Buenos días a días. todos. Gracias a Buenos ustedes. días a todos, encantada, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, doctores.